Buen día para todos. Vamos a dar inicio al desarrollo de los contenidos de nuestra asignatura de redacción y ortografía, explicando algunos conceptos fundamentales sobre la sílaba. Los objetivos de aprendizaje con los que vamos a trabajar esta semana, por un lado, es importante que aprendamos a diferenciar o a identificar la sílaba tónica en las palabras cuando son polisílabas, es decir, que tienen muchas sílabas, y por otro lado, es importante también recordar, porque esto todos lo debemos de saber, hoy lo vamos a recordar y aplicar de manera correcta la tilde en las palabras agudas, esdrújulas, graves y sobresdrújulas. Sin más, pues, vamos a arrancar, ¿verdad? Lo primero que habría que tener claro es qué deberíamos entender por sílaba. Todas las palabras del español están compuestas por sucesiones de sonidos. Los sonidos se juntan para formar sílabas. Las sílabas dan origen a las palabras y luego la cadena se va complementando con elementos mucho más complejos, como pueden ser los sintagmas, las oraciones, las cláusulas, hasta llegar a los párrafos. Ahora, los criterios, esto es importante, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para separar una palabra en sílabas? Por ejemplo, si nosotros escribimos la palabra mamá, pues básicamente sabemos de forma muy intuitiva que mamá tiene dos sílabas, ma, ma. ¿Cómo lo supimos? Bueno, los movimientos que realizamos en la boca a la hora de articularlo nos lo indican. La boca estaba, en este caso, cerrada. Luego vino una apertura y luego llegamos otra vez al cierre. Ma. Y luego, en la siguiente sílaba, el proceso se repite. La boca estaba cerrada, se abre y posteriormente se cierra. Quiere decir entonces que hay un criterio de carácter fisiológico que podría ser muy bueno a la hora de establecer cuántas sílabas tiene una palabra. En nuestro caso lo que hemos hecho es contar las unidades fonéticas que van desde el cierre, pasando por la apertura y volviendo al cierre. Entonces aquí fácilmente pudimos identificar ma. Entonces, ese es un criterio. Más adelante tendremos la posibilidad de discutir sobre otros criterios. Ahora bien, si nos metemos ya en aspectos teóricos formales de la lengua, lo más importante de destacar es que la sílaba es un elemento fonético, es decir, estamos en presencia de sonidos de la lengua. Las sílabas están conformadas por sonidos. Hay que hacer la clasificación y hay que recordar que en el español tenemos sonidos de dos tipos. Unos son vocálicos y otros son consonánticos. Entonces, la combinación de vocales y consonantes da como resultado la aparición de sílabas. Obviamente, hay toda una gama de sílabas. Muchas de ellas, en el español, lo más común es que arranquemos con una consonante y tengamos una vocal. Pero también tenemos casos donde hay una vocal y posteriormente tenemos nuestra consonante. Tenemos algunos casos en donde lo que tenemos es una consonante, una vocal
y una consonante. Y hay otros casos, por mencionar algunos, donde tenemos, como el caso de los dígrafos, una consonante y una vocal, ¿verdad? Como sería el caso del dígrafo che, que es el que estaba pensando y terminé escribiendo. Pues bien, hay un autor, Killis, investigador, ¿verdad? Un lingüista muy famoso, que dice que para él la sílaba tiene que ver con una unidad tensiva, articulatoria, auditiva, cinética y psicológica, que agrupa los fonemas de la cadena hablada. Básicamente a lo que él se refiere es a la existencia de sonidos. Nuevamente, estamos hablando de sonidos. Y como ustedes pueden ver en este ejemplo, en la palabra maleta, nosotros vamos a identificar ma, le, ta, 3 sílabas. Y aquí básicamente ya estaba hecho el ejercicio. Ma, le, ta. Pero ¿qué es lo que llama la atención aquí? En toda sílaba de nuestra lengua, es decir, en toda sílaba del español, vamos a estar en presencia de 2 tipos de sílabas. La primera se llama sílaba tónica y se refiere justamente a aquella sílaba donde recae el acento, es decir, la fuerza de voz. Cuando nosotros articulamos la palabra maleta, maleta, la segunda sílaba es fuerte, por lo tanto, es una sílaba tónica. Mientras tanto, la primera y la última sílaba no tienen la misma fuerza de voz. Entonces decimos de ellas que son sílabas átonas. Entonces, lo importante acá es que todos reconozcamos que en la conformación de las palabras, las sílabas siempre habrá una sílaba tónica y una o varias sílabas átonas. Bien, recapitulemos. De acuerdo al acento, las sílabas pueden ser de carácter tónica, es decir, se pronuncian con mayor intensidad. Esto es lo más importante que siempre habría que recordar. Las sílabas se pronuncian con mayor intensidad. En ellas hay un acento. Entonces, en palabras como mansión, capa, pócima, las que quedan subrayadas y resaltadas van a ser ejemplos de sílabas tónicas, ¿verdad? Ahí está, sílabas tónicas. ¿Por qué? Porque tienen intensidad. Por favor, en este punto es importante hacer una distinción. El acento o la fuerza de voz es inherente a todas las palabras. Y aquí usted puede ver que sobre la O hay un símbolo que se llama tilde, que es la representación gráfica del acento que utilizamos en ciertos casos, no siempre, porque ve acá, también en capa, la palabra, la sílaba K es tónica, sin embargo no hemos colocado tilde. Más adelante en esta semana comprenderemos por qué algunas sílabas tónicas llevan tilde y otras no. Esto está relacionado con las reglas de tildación que cada una de ellas tiene. Por otro lado, las átonas. ¿Qué son las sílabas átonas? Aquellas que tienen menor intensidad. ¿Sí? No las pronunciamos con tanta fuerza como la tónica. Entonces, en palabras como bursátil, bur y til, o en palabras como dicción
hirió de diccionario o en plantalo. Todos estos son ejemplos de sílaba átona. ¿Por qué son ejemplos de sílaba átona? Porque su intensidad es menor. Entonces, vean la diferencia. Tónica es una sílaba fuerte y átona es una sílaba débil. Quiere decir que la combinación entre tónica, y átona nos va a dar como resultado una palabra. ¿Sí? Tónica y átona da como resultado una palabra. Bien, avanzamos. Ahora, es importante el estudio de la sílaba porque fíjese que condiciona la clasificación de las palabras. Ahora bien, todas las palabras tienen acento, es decir, esa fuerza a la hora de pronunciarlas. Ahora, ¿qué pasa si el acento está en la última sílaba? Si el acento o fuerza de voz está en la última sílaba, entonces decimos, estamos frente a una palabra aguda. ¿Sí? Aguda. Bien. Sofá. Sofá. Baúl. Reloj. La fuerza de voz está aquí, aquí y aquí. ¿Eh? Es decir, en la última sílaba. Entonces, se llaman palabras agudas o palabras oxítonas. En el segundo caso, esto sucede cuando el acento está en la penúltima sílaba, que es el caso de pesa, ramo y bosque. Cuando eso pasa, las palabras se llaman llanas, graves o paroxítonas. Vea la diferencia. En las agudas, la fuerza de voz está al último. En el caso de las palabras graves, la fuerza de voz está en el penúltimo o en la penúltima. Y en el caso de las esdrújulas, la fuerza de voz suele estar en la palabra antepenúltima o en la antepenúltima sílaba, perdón. Y aquí vemos pájaro, bárbaro, murciélago. Las sílabas se cuentan desde acá. Última, penúltima, antepenúltima. Finalmente, vamos a hablar de las palabras sobresdrújulas o superproparoxítonas, que son en la transantepenúltima. Estas palabras son palabras compuestas. Ve acá. Si hiéramos-lo. La fuerza de voz está en la última, penúltima, antepenúltima, transantepenúltima sílaba. Son palabras compuestas, generalmente son verbos que llevan proclisis o enclisis o son adverbios terminados en mente. Entonces ahí sabemos cómo se clasifican las palabras de acuerdo a su acento. En esta clase hemos intentado dar un recorrido por el concepto de sílaba y la división silábica y los conceptos, de palabras agudas, graves y esdrújulas. Espero que este video sea de su ayuda y
Cualquier duda o comentario que ustedes tengan, háganlo llegar a través de Microsoft Teams o a través de la plataforma que tenemos habilitada en la UFG virtual. Ha sido un gusto estar con ustedes y será hasta un próximo video.